Vamos a leer Mateo 13, versículos 9 al 12 y después 31 al 33, con la ayuda del Señor. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Versículo 9 dice: el que tiene oídos para oír, ¿cómo? El que tiene oídos para oír, fuerte. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Alguien diga conmigo: misterio. Mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Mire al vecino y dígale: la más pequeña. Mire al otro vecino y dígale: la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Verso 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Amén. Espíritu Santo, háblanos en esta mañana, por favor. Por los próximos minutos te quiero compartir acerca de un misterio del reino de Dios. Porque el reino de Dios, dice Jesús, se mueve por misterios. Diga conmigo: misterio. Y Jesús dice en Mateo capítulo 13, de hecho, déjeme decirle algo: si usted nunca ha leído todo el capítulo 13 de Mateo, de aquí a mañana usted se lo tiene que leer completico, porque el que entiende Mateo capítulo 13 entiende todo el reino de los cielos. Eso fue algo que me enseñó un gran hombre de Dios que ya partió a la presencia del Señor, que se llamó el doctor Myles Munroe. No sé si alguno aquí escuchó de él. Doctor Myles Munroe fue un hombre que tuvo gran revelación del reino de los cielos. Para mí es el hombre que más revelación ha tenido del reino de los cielos y lo que es el reino de los cielos. Y hace años atrás lo llevamos a nuestra iglesia en Colombia 2 veces y pude estar muy cerca a él, y él me dijo eso, me dijo: Juan Pablo, si entiendes Mateo 13, entiendes todo el reino. Porque hay 7 parábolas en Mateo capítulo 13 que hablan del reino de los cielos. La primera es la palabra del sembrador. Muchos aquí la hemos escuchado. Cuando dice que un sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino y las aves vinieron y robaron la semilla. Otra cayó en pedregales, en piedras, y cuando trató de crecer la semilla salió el sol y quemó la semilla. Otra tercera parte cayó entre espinos, y cuando empezó a dar fruto los espinos también salieron y ahogaron y mataron la semilla. Pero otra cuarta parte cayó en buena tierra y dio fruto. Y entonces eso me enseña una estadística del reino, porque a mí me gustan las estadísticas. ¿A cuánto les gusta la matemática aquí? Bueno, santo Dios, aleluya. La mayoría son artistas, entonces no les gusta la matemática. Pero Dios es matemático también. Y hay una estadística que Jesús dice en la parábola del sembrador: el que tiene oídos para oír, oiga. Y es que el 25% de la gente entiende los misterios, el 75% no. Solo el 25% que oyen la palabra la entienden y dan fruto. Quiere decir que la mayoría de las personas a las que nosotros los predicadores les predicamos nunca van a dar fruto en lo que se les predicó. Padre, que aquí está el 25% que sí da fruto, Señor, en esta mañana. Alguien aplauda la palabra de Dios. Diga: yo soy del que da fruto. Mira al vecino y dígale: yo soy del que da fruto. No, pero dígalo como que da fruto, hermano. Dígale: yo soy del que da fruto. 25%, la cuarta parte de todo el que oye la palabra, da fruto. La mayoría no lo da. Wow. Oh, wow.
Y ahora usted entendió por qué ha ido a tantos congresos y quizás las cosas no han cambiado. Y Dios pone hombres ultra ungidos a predicarte, pero no cambia nada en tu vida. El problema no está en Dios, está en nuestro corazón. Pero dice Jesús, versículo 9: el que tiene oídos para oír, oiga. Y es un misterio, Pastor Juan Pablo, ¿cuál es el misterio? Vamos despacito, vamos poco a poco en esta enseñanza. Dice Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Todos los que toman nota, a mí me gusta la gente que toma nota, porque quiere decir que es humilde ante la palabra. La palabra oír, el que tiene oídos para oír, oiga. En la Biblia la palabra oír no significa percibir sonido. La palabra oír significa escuchar y obedecer. Muchos solo perciben sonido, oyen. Percibir sonido, escuchas las palabras que salen de mi boca, pero te entran por un oído y te salen por el otro. Pero Jesús dice, el que tiene oídos para oír, que escuche y que obedezca. Que escuche, preste atención a lo que se le está enseñando y lo ponga en práctica. Para el judío, el verbo escuchar es todo eso. Es oír, percibir sonido, entender lo que estoy oyendo y ponerlo en práctica. Los judíos no dividen el oír como nosotros sí. Una cosa para nosotros es oír y otra cosa es hacer. Pero para el pueblo de Dios, y a quien le está hablando Mateo, eran judíos, no eran gentiles, eran judíos. El evangelio fue escrito para los judíos, el de Mateo. Y Mateo les dice, el que tiene oído para oír, esas son palabras de Jesús, oiga, o sea, escuche, o sea, ponga en práctica mis palabras. Y luego desata un misterio que muchos no hemos entendido, pero que le pido al Espíritu Santo que hoy nos lo revele. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? ¿Por qué cuentas estas historias que a veces la gente no entiende, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no les puedes hablar directamente? Y quizás alguno ha estado preguntándole lo mismo al Señor, pero Señor, ¿por qué no me das una instrucción clara? ¿Por qué pareciera como que cada vez que me hablas, como que no entiendo exactamente lo que me estás hablando y me estás hablando por parábolas? Pero la respuesta del Señor es, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino, pero a ellos no. Jesús le dice a los discípulos, a la gente que yo le hablo en parábolas, es la gente que todavía no está lista para recibir el misterio. Entonces el misterio se esconde en la parábola. Aleluya. El misterio se esconde en la parábola. Alguien tiene que escribir eso en alguna parte, así sea en la espalda del que tiene al frente. El misterio se esconde en la parábola. Porque a los discípulos Él les hablaba claramente, ellos estaban con Él todo el tiempo, 24 horas al día. Pero las multitudes no, las multitudes muchas eran interesadas en sus milagros y en su poder. Entonces a ellas les hablaba por parábolas, pero dentro de la parábola Él escondía el misterio del reino. Y en el versículo 12 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pregunta, cuando dice pero al que tiene se le dará y tendrá más, ¿el que tiene qué? ¿El que tiene qué? Porque a veces oímos una palabra, oh, al que tiene se le dará y tendrá más. Y yo he escuchado aún varones de Dios usando este texto para recoger la ofrenda. Y este texto no tiene nada que ver con diezmos y ofrendas. Este texto, vuelva a leer el verso 9, vuélvalo a leer, por favor, vuélvalo a leer. El que tiene oídos para oír, oiga. Porque al que tiene se le dará y tendrá más. Al que tiene ¿qué, Señor Jesús? Al que tiene ¿qué? Al que tiene oídos para oír, oiga. Porque al que tiene se le dará y tendrá más. Al que tiene ¿qué? Oídos para obedecer. El que tiene oídos no para percibir sonido, sino para poner en práctica. Porque es muy diferente los que venimos a un congreso como estos y nos gozamos en la presencia del Señor y recibimos y salimos de aquí y volvemos a lo mismo.
Y entró por un oído y salió por el otro. No tenías oídos para oír. No tenías oídos para obedecer. No, tú lo que querías era una emoción que te sacudiera y salir, pero seguir viviendo tu vida en la carnalidad y en el pecado y en el desánimo y en la incredulidad. Pero Jesús dice: yo estoy levantando una generación aquí en Kansas City y en cualquier lugar donde estén conectados, que tiene oídos para obedecer, que tiene oídos para poner en práctica. A ese se le dará y tendrá más. Entonces el éxito en el reino de los cielos no está en oír solamente, sino en obedecer. Hay gente que me ha dicho a mí: pastor, yo llevo años orando por una respuesta. La pregunta es: ¿y cuántos años llevas obedeciendo? Santo Dios. ¿Y cuántos años llevas obedeciendo todo lo que sale de la boca de Dios? Porque al que tiene oídos para oír y para obedecer, dice Jesús, se le dará y tendrá más. ¿Tendrá más qué? Carros, casas, yates, beca. No, tendrá más revelación. Pero al que no tiene, a veces leemos ese versículo y decimos: ay, pero está muy injusto. ¿Cómo así que al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado? Pero si no tiene, el pobre no tiene, y pensamos en dinero, pensamos en cosas materiales. El que no tiene, ay, pobrecito, no tiene. Y ¿cómo así que al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado? Pero no está hablando de cosas materiales, está hablando de oídos para oír y para obedecer la palabra. Entonces Jesús dice: el que me oye y me obedece, a ese yo siempre le estoy dando más y más y más y más. Por eso es que cada vez que Dios te pide que obedezcas, es para lanzarte a un nuevo nivel de revelación. Por eso es que cada prueba que Dios pone en tu camino es para llevarte a crecer y para ir como la luz era aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero el que no tiene oídos para obedecer, aún lo poquito que conoce de Dios le será quitado. Por eso es que hay gente que en una época de su vida tuvo mucha revelación de la Escritura y ahora ni se acuerdan de los versículos. Ya ni sé, ¿dónde es que dice eso? Por allá en Lamentaciones 53. Te fue quitada la revelación porque paraste de oír y de obedecer. Por eso el ataque del enemigo hacia tu vida en este año, lo que el enemigo más te atacó fue en la obediencia. Porque paras de obedecer, paras de tener revelación. Se estanca. Y yo ni siquiera les iba a hablar de eso. Yo quiero es hablarles de la semilla de mostaza. Sigue ahí, santo Dios. Habla, papá. Porque a cualquiera que tiene, ¿el que tiene qué? Oídos para y oídos para y para oír y obedecer. A ese se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene oídos para obedecer, al que solo tiene oídos para oír lo que quiere oír, pero es que Dios nunca te va a pedir que obedezcas en algo que a ti te gusta. La obediencia siempre va a ir contraria a tus sentimientos. La obediencia que Dios pide siempre va en contravía a lo que tú querías en ese momento. Por eso dice Pablo que en los postreros tiempos habrá gente con comezón de oír, pero no de obedecer. Por eso Jesús dice, cuando termina el sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7, otro pasaje que usted se tiene que leer. Varón, usted no me puede decir que está lleno del Espíritu Santo y no se ha leído Mateo 5, 6 y 7, que es el sermón del monte, es el sermón más grande de Jesús. Usted no me puede decir que está en fuego, I'm fire for Jesus, y no conoce palabra. Mateo 5, 6 y 7 es la constitución del reino. Todo lo que necesitamos saber de lo que Dios espera de nosotros está en esos 3 capítulos.
Y Jesús cierra el sermón de la montaña, su discurso más grande, diciendo: todo aquel que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió ríos, vinieron lluvias y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero todo aquel que me oye estas palabras y no las hace, no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El éxito del reino es la obediencia. Por eso es que nos ha costado tanto obedecer a Dios este año, porque el diablo sabe que si detiene la obediencia en tu vida, detiene la cosecha. Muchos de ustedes están en demora de cosecha. Hay cosechas que ya te debieron haber llegado. Ya te debiste haber casado. Ya debiste haber empezado tu emprendimiento. Ya deberías estar en otro nivel en tu fe. Pero por falta de oídos para obedecer, el diablo robó la cosecha. La detuvo. Yo lo he vivido. Yo lo he vivido en carne propia. Lo que es estar en un plan de Dios para mi vida, pero demorarlo y dilatarlo por mi desobediencia. ¿O no fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Un trayecto que se hacía en 11 días, de Egipto a Canaán, 11 días en el desierto, se volvieron 40 años. ¿Por no tener qué? Oídos para oír y obedecer. Mire al vecino a ver si tiene cara de demora. Míralo a ver. Y pregúntele, ¿habrá alguna demora en tu vida? ¿Habrá algo demorado? Y no le responda, solo pregúntele. Ay, pero yo quería que usted me diera 7 códigos para el reino de éxito. Pues es que los 7 códigos son obedecer, 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 obedecer y obedecer. Los obedientes, ¿dónde están los obedientes? A ver, levante la mano con fe, diga: yo soy un obediente. Si algo Dios te va a arrancar en esta mañana, es ese espíritu de incredulidad y de desobediencia a la voz de Dios. Entonces Jesús dice: hay misterios del reino que solo los obedientes los pueden accesar. Y lanza uno, que es el que yo te quiero hablar. Todo esto era la introducción para llegar al versículo 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña. Otra vez diga conmigo: la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen los nidos en sus ramas. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La Nueva Traducción Viviente, cuando habla de la levadura, dice, se lo quiero leer, lo tengo por acá. La Nueva Traducción Viviente en ese pasaje dice así: el reino de los cielos es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Diga conmigo: el misterio de lo poco y lo pequeño. Jesús está hablando aquí que en el reino de los cielos hay un misterio, y es lo que el Espíritu de Dios hoy quiere que entendamos. Y es que el reino de los cielos siempre inicia en lo poco y lo pequeño. El reino de los cielos nunca inicia con lo grande y lo espectacular.
El reino de los cielos nunca inicia con una promesa totalmente formada y cumplida. No, el reino de los cielos se esconde detrás de una pequeña semilla de mostaza, que a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. El reino se esconde detrás de una pequeña pizca de levadura, pero que impregna toda la masa. Y cuando oraba y meditaba en esta parábola, el Señor me dijo: este misterio, Juan Pablo, es el misterio de la insignificancia. Escríbalo ahí, por favor. La insignificancia. ¿Qué quiere decir, pastor? Sí, el reino de los cielos, hay momentos donde parece ser insignificante. Y el Espíritu de Dios me habló y me dijo: muchos jóvenes en este tiempo y en esta edad están paralizados y detenidos por el sentimiento de insignificancia. Te sientes pequeño, sientes que lo que haces no tiene valor, sientes que tu vida es solo un pequeño pedacito de un mundo tan grande, y tú dices: pero ¿qué cambio voy a poder traer yo a esta tierra? Yo si todavía estoy atado a la pornografía, yo si todavía ni siquiera sé bien cuál es mi identidad, yo si todavía pienso de manera pequeña y limitada, ¿qué voy a poder hacer yo para Dios? ¿Qué voy a poder hacer yo para Dios si soy muy pequeño? Lo que tengo son escasos recursos. Yo no soy como esos grandes hombres de Dios que tienen YouTube y que tienen miles de seguidoras. No, yo solo tengo 3 seguidores en Instagram: mi mamá, mi tía y el perro, y esos son los únicos que le dan like a mis posts. ¿Qué voy a hacer yo si mi ministerio es pequeño? ¿Qué voy a hacer yo si mi llamado es pequeño? ¿Qué voy a hacer yo si vengo de un pequeño pueblo, de una pequeña ciudad, de una pequeña familia? Fue lo mismo que Gedeón le dijo al ángel. Gedeón le dijo al ángel: pero yo soy de la tribu más pequeña, del clan más chiquito y de la familia más pobre. Y el ángel le dijo: no importa, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo, porque hay un misterio del reino, y es que todo inicia pequeño y poco. Todo inicia en lo poco y en lo pequeño. Y entonces el enemigo ha logrado detener a muchos, haciéndoles sentirse insignificantes, como que tu vida no tiene valor, como que pues es que yo no soy como el evangelista Ismael, que Dios ya lo levantó y lo está usando. No, yo oro por la gente y se muere. ¿Quién soy yo? Vamos a sincerarnos aquí, ¿alguna vez alguno en su vida ha tenido pensamientos de insignificancia? Levante la mano, sea sincero. Yo los he tenido, porque nos comparamos con otros y decimos: pero yo no estoy donde él está, yo no estoy donde ella está. Insignificancia. Y Jesús dijo: no has entendido el reino. Es como una pequeña semilla de mostaza. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que Jesús, para usar la parábola de la levadura, utiliza una mujer. Ay, ¿usted quiere que le predique? En una cultura donde todo el protagonismo lo tenían los hombres, y Jesús dice: el reino es como una mujer. ¿What? No, el reino es como hombres valientes, acuerpados, guapos, musculosos, como el pastor Juan Pablo. Y Dios dice: no, el reino es como una mujer. ¿Y cómo se llama esta mujer? No importa, no tiene nombre, porque los que Dios más usa son los NNs, los que nadie conoce, los que nadie sabe cómo se llaman. Y dice: es como una mujer que tenía una pizca de levadura, una pequeña porción de levadura, pero impregnó toda la masa. Lo que yo te estoy tratando de hacer entender, y me estoy tomando el tiempo detenidamente para que lo bajes a tu espíritu, es que todo lo que Dios está haciendo en tu vida, va a haber una etapa donde tú vas a sentir que es insignificante, que no tiene valor, que no tiene trascendencia, que no es impactante, que no es powerful, que no es extravagante, que no es sorprendente. Y tú dices: Señor, ¿por qué? Y el Señor dice: porque mi reino opera igual que una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas.
Dice, pero cuando el hombre la sembró, alguien diga conmigo sembró, vuélvalo a decir sembró. Dice, cuando es sembrada en la tierra y ha crecido, se vuelve la hortaliza más grande. Y entonces necesitas entender este misterio. Todo lo pequeño y lo poco que hoy tú puedas tener, para que Dios lo use, primero tiene que ser sembrado. En otras palabras, los que queremos hacer avanzar el reino de los cielos, tenemos que ser buena semilla. Mira al vecino y dígale, tienes que ser buena semilla. ¿Qué significa eso, Pastor Juan Pablo? Que la semilla hay que plantarla. Nadie come solo tierra, pero agarra un pedazo de tierra y plántale una semilla, riégala y espera un tiempo y te dará un fruto que podrás comer. Y entonces lo que Jesús nos está diciendo es esto. ¿Alguien sabe qué hay acá? Tierra, levadura, ¿qué más? ¿Qué hay acá? ¿Qué cree usted que hay acá? Harina, ¿qué más? Semillas, ¿qué más? Uva, ¿qué más? ¿Ah? Una sopa, santo Dios. ¿Qué más hay acá? ¿Qué hay? Pan, aleluya. ¿Qué más hay acá? ¿Alguien tiene total certeza de lo que hay aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo... Así mismo están muchos con su llamado y su propósito. Ay, pastor, pero es que no lo veo. No lo veo. ¿Qué será lo que Dios tiene para mí? No lo veo. ¿Dónde estás que no te veo? Y así te ha tenido el enemigo, diciéndote, como no lo ves, eso es porque Dios a ti no te llamó. Como no lo ves, eso es porque mínimo Dios a ti no te va a usar. Como no lo ves, como hoy no ves qué es lo que Dios tiene para ti, pues. Pero diga, por eso es un misterio. Diga, por eso es un misterio. Porque ¿sabía usted que en la Biblia la palabra revelación, ¿sabe qué es? Es quitar el velo. Pastor, todavía no entiendo para dónde va. Señor, abre sus ojos y sus oídos para que puedan ver. Cuando la Biblia habla que los misterios de Dios son para los obedientes, significa esto. Hay una etapa donde tu llamado, tu propósito y tu destino se ve así, está oculto. Hay una etapa donde los dones que Dios te dio pareciera como que no están ahí, pareciera como que el llamado no está, pareciera como que Dios escogió a otros y se olvidó de ti. Y tú dices, pero yo voy a la iglesia, yo siembro, yo ofrendo, yo ayuno, yo oro, yo intercedo, yo hago todo, pero nadie me ve, ni siquiera yo mismo puedo ver lo que hay por dentro. Pero hoy el Señor dice, si tienes oídos para obedecer y si me obedeces lo que te estoy pidiendo, aunque no lo entiendas, yo te voy a revelar lo que está escondido. Yo te voy a mostrar los misterios del reino. Yo voy a hacer que lo que hoy está escondido, el velo se quite y puedas ver qué hay acá. ¿Qué es esto, varón? Uva. ¿Puedes probar una, por favor? ¿A qué sabe? A uva. A uva. Ah, pero hace 2 minutos no tenías ni idea de lo que había aquí. Muchos para ustedes este 2022 fue así. Dios te tuvo así. Alguien ayúdame acá. Ayúdame ahí. Agarra, deja la Biblia y agarra la taza. No cojas el pelo. A muchos así los ha tenido el Señor. No ves tu llamado, no ves lo que Dios ya depositó, pero el hecho que no lo veas no significa que no está ahí. Lo que pasa es que necesitas obediencia para que Dios quite el velo. Mi alma te alaba, Señor. Y Dios dice, y hasta que no seas capaz
de obedecerme en lo absoluto, así seguirás sin revelación. Pero literalmente en la Biblia la palabra revelar, cuando hablamos la revelación de Dios, significa quitar el velo. Eso es revelar. Algo que estaba escondido y oculto y nadie veía, lo revelas, lo destapas, lo muestras. Lo mismo hace Dios con su gloria. Él la esconde, y solo los obedientes, a esos se les quita el velo. Y entonces dice David en el Salmo 34: una vez has obedecido, gustad, probad, gustad y ved que es bueno Jehová. Si tú supieras lo que a mí me ha costado obedecer a Dios, pero después de obedecer, alguien, yo no desayuné, por eso estoy comiendo tanto. Pero muchos no han podido gustar y ver la gloria del Señor porque no quieres obedecer. Te entró por aquí la palabra que te envió Dios a través del pastor Harrigan hace 2 meses y te salió por acá. Y Dios dice: pero para los obedientes, para alguien es esta palabra. El Señor te manda a decir: obedéceme hasta que te duela y hasta que te deje de doler. Obedéceme hasta que te duela y hasta que te deje de doler. Porque la obediencia es muy difícil. Pero cuando obedecemos y Dios quita el velo, por eso Jesús le dice a los discípulos: al pueblo yo le hablo en parábolas, ¿no entienden? Pero a ustedes yo les hablo claramente, porque ustedes tienen oídos ¿para qué? Y dice: el que tiene oídos para oír y obedecer entiende que el reino es como una semilla. Esto no es una semilla de mostaza, pero usted va a usar su imaginación santificada. Una semilla que es la más pequeña de todas. Dice: pero al ser plantada, otra vez, Dios te planta. Y cuando uno planta una semilla, ¿qué es lo que uno ve? ¿La semilla? ¿La qué? La tierra. En otras palabras, tú dices: Señor, obedecí, listo, tengo más revelación, puedo gustar y ver. Probé que Dios es bueno. Probé que Dios fue fiel. Probé la bondad de Dios, pero ahora me siento como que otra vez estoy tapado. Pero Dios dice: esta vez ya no estás tapado por falta de revelación. Esta vez estás tapado porque estás bajo tierra, en proceso de maduración. Lo vuelvo a decir. Esta vez, dice el Señor, como ya me obedeciste y ya hiciste lo que te mandé, ya no estás tapado por falta de revelación. Estás tapado porque estás bajo tierra en proceso de maduración. Y entonces Dios vuelve y te esconde. Ay, Señor, quizás no muchos me entienden porque no han llegado a esa etapa, pero yo sé lo que es obedecer a Dios desde una temprana edad. Y Dios te empieza a usar y Dios se empieza a mover y el ministerio en Colombia empieza a explotar y vienen las invitaciones para viajar a toda América Latina y Europa, y empiezas a salir y empiezas a viajar como lo hice yo hace unos años atrás. Y de repente Dios dice: muy bien, ya llegaste a un nivel de obediencia, ahora siémbrate en Houston. Te meto allá en lo escondido. Allá nadie te va a ver predicando por YouTube. Allá nadie te va a ver como te veían en Bogotá, Colombia. No, no, te escondo allá para madurarte. Entonces yo le pido al Espíritu Santo que abra tus ojos hoy para que puedas ver si tú estás en lo oculto por falta de obediencia
o por proceso de maduración. Y te planta en la tierra y nadie te ve. Y tú dices, pero ¿por qué el 2018 fue glorioso? El 2019 fue glorioso y después llegó esta pandemia y acabó con todo. Porque Dios sembró muchas semillas en la tierra y dice, le voy a poner un poquito de tierra y la voy a poner a madurar, porque así es el reino. Sembrar en el reino de los cielos, anótalo, significa morir. Ser sembrado significa morir. Dios te pone a morir a esa relación que tú pensabas que era la relación que Dios tenía para ti. Dios dice, no, muere, entrégala. Eso que tú pensabas que ibas a hacer para Dios, pero las cosas no se dieron. Todo estaba listo, pero de repente algo salió mal y no se dieron. Y tú dices, pero Dios, ¿a qué juegas? Y el Señor dice, no, yo no estoy jugando, te estoy sembrando para que madures. En Colombia tenemos un dicho, no sé si me lo van a entender, pero significa échele tierrita a eso. Échele tierrita a eso en Colombia. Dígaselo al vecino, así como colombiano, dígale, échele tierrita a eso. Cuando nosotros usamos ese dicho en Colombia, significa, hermano, ya muera eso, eso ya no pasó. Échele tierrita. O sea, entiérrelo ya, ese muerto ya está muerto, entiérrelo ahí, échele tierrita. Eso lo usamos los colombianos para decir, ese sueño ya no siga creyendo en eso, eso ya se murió, eso ya, échele tierrita, olvídese de eso y avance. Y a algunos el Señor les está diciendo, yo te estoy echando tierrita. Pero no es porque yo me he olvidado de ti, no, todo lo contrario, es que tu llamado es tan grande que necesito darte raíces profundas. Y cuando estés listo, dice, y cuando ha crecido, alguien le va a llegar su etapa de crecimiento, dice, la semilla de mostaza entra bajo la tierra, pero cuando ha crecido, yo no sé si es un año, 2, 5, 10, 15, 20, pero llega un momento de maduración donde dice, y cuando ha crecido se vuelve la más grande de las hortalizas. Es tan grande la fe de la mostaza que ella cabe en la categoría de hortalizas, pero creció tanto que dice, pasó a ser árbol. La mostaza no es un árbol, la mostaza es una planta, es una hortaliza. Pero creció tanto que dice el Señor, dejará de estar en la categoría de hortaliza y pasará a la categoría de árbol. Yo le vine a decir a alguien en esta mañana, si tú te mantienes firme obedeciendo a Dios, tú vas a romper con los límites que esta sociedad quiere ponerte. La gente va a decir, no, pero él solo va a llegar hasta este punto, no, pero él solo va a llegar hasta este nivel, no, pero ella solo va a poder ser una doctora y ya ahí medio, no, vas a ser la top de la top de la top. El Señor te va a llevar a lugares de honra y de posición, pero primero te tiene que sembrar y enterrar y llevarte a morir hasta que llores y digas, Señor, no puedo más. Y cuando digas, no puedo más, el Señor dirá, ahora te mostraré que no eran tu fuerza, sino la mía. Pero todo inicia poco y pequeño. ¿Qué tienes hoy en la mano que está pequeño, que no es mucho? ¿Un don de dibujar? ¿Un don de tomar fotos? ¿Un don para cantar? ¿Un don para la matemática? ¿Un don para...? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos que es pequeño? Tú lo ves pequeño, tú dices, esto es como mostaza. Hoy el Señor te dice, yo te estoy sembrando, te estoy llevando a morir a tus sueños, a tus planes, a lo que tú querías, pero es porque estás en maduración. Y yo no sé por qué yo sentí que para muchos este año 2022 fue eso, fue un año de morir, ser sembrados, pasar al anonimato, que nadie te llamó, nadie te vio, nadie te aplaudió, nadie te felicitó. Pero el 2023, si maduraste en el 22, prepárate para florecer en el 23. Y dice, termino acá, y dice, ¿está cómodo, varón? Sí, estoy cómodo. ¿Sí? Sí, no hay problema. Tranquilo, me puede decir que no, varón, tranquilo. No, yo estoy perfecto.
Está perfecto. Mira, démosle un aplauso a este varón. Mira. A mí ya me estarían doliendo los brazos. Hágame un favor. El que le levante la mano, usted va y le va a dar una uva. Porque esto es profético para muchos. El que le levante la mano, vaya. Vaya, vaya. Y que la pruebe. A muchos el Señor este año solo les dio una pruebita del gran destino que Él tiene contigo. Pero es necesaria la muerte. Es necesaria la rendición. Sí, hermano, reparta eso, varón. El reino es de abundancia. Hay gente que mientras está comiendo esa uva, el Espíritu Santo los va a tocar. Porque eso representa el proceso que Dios ha tenido contigo este año y que tú no veías, no entendías porque había un velo, pero hoy Dios te lo está quitando. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, que obedezca. Alguien comience a orar en lenguas en este momento. O pregúntale a David, fue ungido a los 17 para ser rey, pero solo cuando llegó a los 30 alcanzó el trono. ¿Qué pasó? ¿Dios se olvidó de él? No, Dios lo plantó. Dios lo sembró bajo tierra para que nadie lo viera. Y a veces ser sembrado bajo tierra significa llegar a la cueva de Adulam. A veces ser sembrado bajo tierra significa llegar hasta territorio filisteo y tener que hacerte loco y tener que dejar que saliva salga por tu barba para que no te maten. A veces ser sembrado bajo tierra significa ser perseguido a muerte. A veces ser sembrado bajo tierra es que hasta los de tu misma casa se van a levantar contra ti. A veces ser sembrado bajo tierra significa que como que todo el infierno vino para destruir tu llamado y tu propósito, y tú dices: pero Señor, tú me diste un sueño, tú me diste una promesa, yo tuve una visión, tú me hablaste. Y el Señor dice: sí, pero te lo di en forma de semilla para que fuera plantado, pero llegarás a ser árbol. Puedes dejarlo aquí. Súbele un poquito al piano. Gracias. Conéctate con Dios. Es la más pequeña de todas las semillas. Parece insignificante. Y así te has sentido este año. Significante. Pero cuando ha crecido, cuando se dejó sembrar, cuando murió a sus propios sueños y anhelos, cuando lo rindió todo en el altar, llegará a ser la más grande de las hortalizas. Y no solo se quedará en hortalizas, sino que pasará a ser árbol, donde las aves del cielo vendrán y pondrán nido en sus ramas. No me mires a mí, por favor. Míralo a Él. Míralo a Él. Míralo a Él. Yo veo cómo te ponen tierra encima. Yo veo cómo te echan tierra encima y tú has dicho: Señor, ¿pero por qué? Esto no fue lo que me hablaste. ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué se terminó? ¿Por qué? El Señor dice: no entiendes que es un misterio. Así es el reino.
Parece pequeño, insignificante, parece como que ya las cosas no van a ocurrir. Pero es que yo te tengo en proceso de maduración. Si el Padre, ahí mientras estás escuchando la voz de Dios, escucha esto: si el Padre Celestial no aceleró los procesos de su propio Hijo Jesús y no lo envió a la tierra como un hombre maduro y formado, sino como un niño nacido de una virgen, y tuvo que esperar 30 años naturales para crecer y entrar a su ministerio, ¿por qué crees que contigo Dios va a acelerar los procesos? Jesús vivió 33 años y medio. Si tú haces la cuenta, solo 3 años y medio fueron en lo público, en la luz de la fama. 30 años fueron en la oscuridad bajo tierra. Quiere decir que el 90% de la vida de nuestro Señor en esta tierra fue en el anonimato. Fue sembrado bajo tierra. 90% de su vida nadie lo vio, nadie fue sanado por él, nadie escuchó su gran sabiduría. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice, descendió al río Jordán para ser bautizado por Juan. Y orando, el cielo se abrió y el Espíritu descendió en forma corporal como de paloma, y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si ese fue el Hijo de Dios, ¿cómo no nosotros también seremos procesados bajo tierra? También pasaremos años en el anonimato. Pero llegará el día, dice el Señor, en que podrás ver con claridad. Llegará el día donde yo te sacaré a la luz y mostraré lo que voy a hacer contigo. Pero aunque estés sembrado bajo tierra, no significa que yo paré de trabajar, no significa que yo no me estoy moviendo. Alguien, este es un altar donde ahí mientras estás con tus ojos cerrados orando con el Señor te está llevando a soltar una vez más, a entregar, a rendir, a entender que eres una semilla que está sembrada bajo tierra. Eres como una pequeña pizca de levadura. El Señor dice: pero tú vas a leudar toda la masa, tú vas a influir tanto, tú vas a ser una persona de tanta influencia y de tanto impacto en esa escuela, en esa empresa, en ese negocio, en esa ciudad, en ese territorio. Aunque eres pequeño, aunque muchos no te valoran, aunque muchos, así le pasó a David. Cuando Saúl vio a David, dijo: ¿y este muchacho quién es para que vaya a pelear contra un filisteo? Era pequeño, era poco, parecía insignificante. Y así mismo te han visto tu familia, así mismo te han visto tus amigos, así mismo te has visto tú en el espejo como pequeño e insignificante. Pero el Señor hoy dice: si tienes oídos para oír y obedecer, prepárate para la maduración y para la revelación. Es tan profundo lo que Dios está haciendo. Él es el Roí, el Dios que te ve. Y Él te dice: yo te veo aunque nadie más te ve. Yo te veo aunque te tengo bajo tierra y nadie más te ve, pero yo te veo. Y es algo hermoso lo que estoy creando en ti. Es algo hermoso lo que te estoy procesando y desarrollando.